Muy buenos días. Nosotros somos el equipo que está conformado por Luisa Peláez, Carol Marrero, Naidis Pineda, Patricia Villanueva, Josman Nadale, Marta Pereira, Carlos Guerra, Brian Medina, Rodolfo Contreras, Lolimar Martínez, Sebastián Oropesa y quien les habla, Carlos Díaz. La mañana de hoy le vamos a hablar de los hechos que influyeron sobre los ideales o pensamientos de Bolívar. Estos hechos marcaron un inicio de lo que fue el bolivarianismo en comienzo de los años de 1796. Bolívar nació en una familia muy grande donde no había una educación propiamente dicha. Esta educación lo obtuvo a través de los maestros Simón Rodríguez, que fue uno de los pilares fundamentales en la formación de Bolívar. Con esta formación, Bolívar empezó a ser uno de los pilares fundamentales en la educación, en la política, en el derecho, siendo nombrado honoris causa en una prestigiosa universidad, sin haber cursado estudios en ese momento. De igual manera, Bolívar implementó y redactó numerosas cartas, decretos y documentos que lo elevaron al marco de lo que hoy es día el bolivarianismo. Pero para definir y explicar un poco más lo que significa el bolivarianismo, vamos a ir pasando uno a uno para ir explicando desde el origen hasta las críticas actuales de lo que significa el bolivarianismo en la sociedad actual en que vivimos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Patricia Villanueva y hoy voy a explicar un poco acerca de ciertos aspectos que influyeron dentro de la formación ideológica del Libertador para impulsar el bolivarianismo, o bien cómo la proyección histórica de uno de los hombres más notables de América y el mundo lograron llevar su ideal y transformarlo en una ideología. El Libertador Simón Bolívar estuvo desde su niñez influenciado por numerosos intelectuales que participaron en su formación como ciudadano y como hombre de las letras y de las leyes. Es así que además el Libertador, gracias a sus viajes, amistades y relaciones que logró cultivar a lo largo de su trayectoria como político y militar, lograron que tuviera una formación que le permitió influenciarse de los movimientos más grandes dentro del mundo, como lo fueron la Revolución Francesa, el movimiento de la Ilustración, entre otras situaciones que lograron que fortaleciera el aspecto de los pilares que dieron paso al llamado bolivarianismo. Es así que el ideario bolivariano tiene además influencia de lo que se conoce como el árbol de las tres raíces, donde también el Libertador toma ideales del maestro Simón Rodríguez y de lo que fue también Ezequiel Zamora. Es así como el Libertador es uno de los pilares fundamentales de la ideología del bolivarianismo, que luego daría paso a todo un sistema que luego nuestros compañeros van a desarrollar. Buenos días, mi nombre es Luisa Peláez y mi desarrollo a compartirles es sobre el bolivarianismo. Decimos que es una corriente del pensamiento inspirado en Simón Bolívar. Está caracterizado por un fuerte sentimiento patriótico latinoamericano. Es una ideología particular, identificada en algunos territorios de Latinoamérica, y está sustentada por la independencia de numerosos territorios latinoamericanos del Reino de España durante el siglo XIX. En pleno siglo del siglo XXI, esta corriente del pensamiento ha vuelto a tener un gran apogeo en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, pero esta vez estaba identificada fuertemente con el socialismo de inspiración marxista, ideologías posteriormente a Simón Bolívar. ¿Quién fue Simón Bolívar? Para hablarles un poquito sobre él, entendemos que él fue una persona que creía mucho en la libertad, en mejorar a nuestro país, seguir adelante junto con todas las personas que quería que él surgieran adelante, entre otras cosas. Sabemos que él fue un personaje histórico que fue de independencia español, nació en Venezuela en 1783 y fue un político militar encargado de encabezar los procesos de independencia de algunos países latinoamericanos en el Imperio Español.
durante el primer cuarto del siglo XIX. El bolivarianismo no debe confundirse con el chavismo. Es el nombre para las corrientes del pensamiento y movimientos panamericanistas y nacional patriótico nombradas en honor a Simón Bolívar. Buenos días, mi nombre es Brian Medina y continuando con la exposición quiero hablar un poco acerca de la ideología del bolivarianismo. El objetivo de Bolívar era crear una Latinoamérica bajo la misma bandera, el territorio del antiguo imperio español totalmente unido y soberano. Es por ello que el primer rasgo ideológico, y quizás el más fuerte, es el nacionalismo y el rechazo absoluto a la injerencia externa. El bolivarianismo ha adquirido una nueva dimensión. Este nuevo desarrollo continúa las ideas de Bolívar de una Latinoamérica libre, soberana y sin exigencias externas. Bolívar lo que quería lograr con este tipo de ideología era crear una nación completa que fuera totalmente libre y sin ataduras sin ataduras y totalmente soberana. Muy buenos días, hoy mi nombre es Lolimar Martínez Girón. Hoy les vamos a conversar sobre el origen del bolivarianismo. El historiador Michael Slesky nos indica que José Antonio Páez fue el primero, siendo militar, que luchaba por la causa de convertir al Grande de América en una figura de alto renombre y de rendirle esa adoración y ese culto. Entre otras ideas fue el traslado de los restos de Simón Bolívar desde Santa Marta a Caracas, lo que hizo que esa lucha que José Antonio practicaba con sus seguidores, que fue rechazada por el Congreso, además cabe destacar, pero finalmente en algún momento se cumplió, y justamente era el bolivarianismo que venía con esa intención de hacer esa realidad con relación al pensamiento de ese culto a Bolívar. Buenas tardes, mi nombre es Nair Pineda y les voy a hablar sobre el origen del bolivarianismo. El historiador Manuel Caballero también identifica el inicio del culto a Bolívar con el traslado de los restos de Bolívar a Santa Marta, Caracas, pero ve el paso definitivo a un culto permanente en 1883, cuando el presidente Guzmán Blanco ordena la celebración del centenario de nacimiento de Bolívar. Bolívar llegó a la conclusión que para alcanzar la independencia definitiva de la América Española debía crearse una república grande y fuerte que podía desafiar las pretensiones de cualquier potencia imperial y garantizar su propia independencia. Buenos días, Carol Marrero. Continuó con el punto del origen del bolivarianismo. Este proyecto estaba inspirado en la idea mirandina de una unión continental que abarcará desde el territorio de la Nueva España hasta el sur de Chile. La idea de Colombia como un país que debía hacerse realidad, además se debía trabajar por la integración de los pueblos recién liberados del Imperio Español, de acuerdo con la frase de Bolívar: una sola debe ser la patria de todos los americanos. La unión bajo un solo gobierno supremo hará mayores nuestras fuerzas y nos hará formidables a todos. El bolivarianismo defiende la postura del antiimperialismo y el anticolonialismo, en su época provenientes de las potencias de Europa Occidental, que eran Gran Bretaña, Francia y España. Buenos días, mi nombre es Rodolfo Contreras y voy a continuar con interpretaciones socialistas del bolivarianismo. A inicios del siglo XXI, algunos líderes políticos y movimientos sociales de izquierda decían inspirar sus propios proyectos políticos e interpretaciones socialistas de los ideales de Bolívar, como por ejemplo el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Enmarcando con el denominado socialismo del siglo XXI, el chavismo como ideología es precisamente considerado como una interpretación del bolivarianismo, con la definición del socialismo según Chávez.
Buenos días, soy Carlos Guerra y voy a continuar con el tema interpretación socialista del bolivarianismo. Fuera de Venezuela existieron presidentes que se declararon bolivarianistas, los anteriormente mencionados, y además podemos mencionar a Raúl Castro de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua. Las organizaciones políticas identificadas como bolivarianas se agruparon en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, iniciativa impulsada por Venezuela para agrupar a los partidarios de la Revolución Bolivariana Continental. En Colombia, los ideales del bolivarianismo fueron reinterpretados hacia el socialismo por sectores del polo democrático, alternativo, y algunos miembros de la izquierda del Partido Liberal Colombiano, como Piedad Córdoba. Grupos guerrilleros como el Movimiento 19 de Abril, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional se declararon bolivarianistas. Buenos días, mi nombre es Sebastián Oropesa y yo le voy a dar inicio a lo que son algunas críticas al bolivarianismo. Primero que todo, existen diversos tipos de críticas a lo largo de la historia donde diversos autores hablan acerca de Simón Bolívar, sus grandes hazañas, sus supuestas dictaduras y también todos los logros a lo largo de su mandato o de su proclamación como presidente de la República de Venezuela. Diversos autores también hablan acerca del bolivarianismo o consideran al bolivarianismo como una parte o como la parte de un culto, mejor dicho, a la personalidad en donde Simón Bolívar, por supuesto, sale a relucir con hazañas tanto positivas como negativas. E incluso habla algunos escritores, entre otros también conocido como Caballero, habla acerca de los 11 años que tuvo Simón Bolívar ofreciendo, o más bien apoyando la dictadura ejercida por 11 años a la Gran Colombia. Muchos de los escritores señalan que estos 11 años de dictadura que se le impusieron a la Gran Colombia no tuvo cambios positivos dentro de dicha república y que también estos 11 años fueron más que todo de algunos atrasos a los que serían los futuros productos que serían ejercidos por la república o más bien conocidos también por la Gran Colombia. Los pueblos de este hecho histórico también apoyan esta misma realidad donde estos críticos ofrecían esta idea sobre lo que había sido estos 11 años de dictaduras negativos al mandato que Simón Bolívar estaba llevando a cabo en aquel momento. Buenos días, mi nombre es Josmar Nadales y en esta ocasión quiero hablarles acerca de un punto a desarrollar muy importante como lo es las críticas al concepto del bolivarianismo. Quiero que puedan prestar mucha atención porque sé que será de gran interés. El libertador Simón Bolívar expresó en una ocasión las siguientes palabras: mi ejemplo puede servir de algo a mi patria misma, pues la moderación define el primer jefe y cundirá entre los últimos y mi vida será su regla. El pueblo me adornará y yo seré el arca de su alianza. Palabras sabias del libertador Simón Bolívar expresándolas hacia una carta a Santander. En este tiempo quiero también hablarte acerca de una expresión que como crítica se dirigía al libertador Simón Bolívar y es la siguiente: diversos autores consideran el bolivarianismo como parte de un culto a la personalidad motivado por fines políticos, que poco tenían que ver con las ideas del Bolívar, nuestro libertador. Hoy, Caballero considera que el bolivarianismo ha podido desarrollarse todo por un profundo desconocimiento de la historia pautada. Muy buenos días, mi nombre es Marta Laura Pereira. Hoy les vengo a hablar sobre lo que denominamos las críticas sobre el bolivarianismo. Fuera de Venezuela hubieron muchos presidentes que se sumaron a lo que llamamos el bolivarianismo. Entre ellos podemos nombrar a Evo Morales de Bolivia, Raúl Castro de Cuba, Rafael Correa de Ecuador, Daniel Ortega de Nicaragua. Se agruparon en lo que se llamó el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Cabe destacar que este congreso fue impulsado por Venezuela bajo la presidencia del comandante Hugo Chávez Fría. En Colombia, los ideales bolivarianos podrían decirse que estuvieron representados o son
practicados por personalidades como Piedad Córdoba y grupos como algunos miembros del Partido Liberal, Grupo Guerrillero 19 de Abril, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, la FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional. Cabe destacar que dentro de la práctica de lo que llamamos el bolivarianismo está lo que es el socialismo, está lo que es el antiimperialismo, el anticolonialismo